Mañana Colombia será el escenario de una de las movilizaciones más decisivas del gobierno de Gustavo Petro. Miles de ciudadanos saldrán a las calles para respaldar las reformas que han sido el eje de su mandato. La reforma laboral, la de salud y la pensional. Reformas que han encontrado en el Congreso, las Cortes y los medios de comunicación un muro de resistencia. El presidente Petro ha insistido en que estos cambios son indispensables para la dignidad de los trabajadores, para un sistema de salud más justo y para garantizar una pensión a quienes han dedicado su vida al trabajo. Pero el hundimiento de la reforma laboral ha abierto un nuevo capítulo en esta lucha, la posibilidad de una consulta popular, un mecanismo que de aprobarse trasladaría la decisión directamente al pueblo. Sin embargo, la pregunta es inevitable. ¿Es viable esta consulta? ¿Tiene el respaldo suficiente o es solo una estrategia política para movilizar a su base? ¿Realmente la ciudadanía está dispuesta a respaldar en las urnas lo que mañana grita en las calles? El Congreso ha bloqueado sus iniciativas, las Cortes han tumbado sus decretos y los medios han amplificado las mentiras y las críticas. Pero Petro apuesta por la calle, por el respaldo popular como su última carta. La marcha de mañana no es solamente una manifestación, es una demostración de fuerza, una batalla por el relato. Hoy hablamos con Daniel Monroy, que nos ayudará a entender lo que realmente está en juego, las implicaciones de esta marcha y hasta dónde puede llegar la estrategia del gobierno. Pues sí, señores, para analizar lo que puede ocurrir mañana frente a las marchas que se van a realizar en todo el país, pues he invitado a mi compañero y amigo Daniel Monroy. Daniel, ¿cómo estás? Hola Beto, bien, muchas gracias por la invitación y gracias la invitación para hablar de este tema tan importante. Daniel, ¿qué tan efectiva puede ser esta marcha para presionar al Congreso y para generar respaldo popular hacia las reformas del gobierno Petro? Que recordemos, el presidente no solamente va a incluir la reforma laboral en esta consulta, sino también va a incluir la reforma a la salud y otros temas, como la primera pregunta que formuló, que es el rebaja de salario de los congresistas. Daniel. Sí, el tema es bastante llamativo porque creo que es la primera vez que vemos un presidente, un presidente como lo es Gustavo Petro, jugársela el todo por el nada para que haya una transformación social y verdadera en nuestro país. El presidente sabe que es su última carta, es su última posibilidad y es una jugada bastante arriesgada, pero que a mí me parece audaz en el sentido de que 8 congresistas, muchos de ellos que pertenecen pues a los partidos tradicionales, decidieron hablar por todo el país y sobre todo por la clase trabajadora, que somos digamos que la mayoría de los colombianos. Y le están diciendo a todo el país que la clase trabajadora no quiere que las horas nocturnas empiecen a pagar desde las 7 de la noche, que no quieren que los domingos y los festivos se paguen al 100%, que no quieren que los aprendices del SENA reciban ya un salario por el trabajo que realizan en diferentes empresas, que no quieren regular el tema de los contratos a los repartidores o todas las plataformas de delivery que tenemos aquí en el país, o que no quieren regular a las mujeres campesinas y que tampoco quieren empezar a regular el tema de los contratos en el campo colombiano. Es decir, solo por mencionar algunas cosas de las que trae la reforma laboral y que seguramente más adelante podremos ahondar, pero el presidente se la está jugando. O sea, es básicamente, ustedes están diciendo que la clase trabajadora no quiere transformaciones sociales, pues vamos a preguntarle a la clase trabajadora y al pueblo en general si está de acuerdo con esa tesis de ustedes o si ellos piensan algo totalmente diferente. Entonces el presidente dice, a mí me votaron 11 millones y medio de colombianos para hacer este tipo de reformas. Ustedes seguramente también los votó el pueblo colombiano, con algunas dudas, según lo vimos alrededor del señor Pinto, pero los votaron, pero la mayoría votó por el presidente. A ustedes los vota una fracción de los colombianos y el presidente considera que ellos no representan al pueblo en general. Entonces da la disputa donde tiene que ser, primero en las calles de manera pacífica, pero segundo en las urnas. Y en las urnas puede ir muy bien o puede ir muy mal, y esto yo sí creo que hace parte también de cómo se vayan a mover las cosas de cara al 2026. Creo que el presidente Gustavo Petro también tiene una intención de medirse políticamente, medir las fuerzas electorales de cara a lo que puede ser el 2026. Muchos críticos pesimistas han dicho que esta última carta del presidente Gustavo Petro puede acabar no solamente con su legado, sino también a futuro con el proyecto progresista, el legado de Gustavo Petro como político y también el proyecto a corto y mediano plazo. Y hablo de corto porque es que ya estamos a menos de 10 meses que tengamos listas de los candidatos al Congreso de la República. Uno pensaría, Daniel, ¿por qué no
eh, digamos, acumular todo este esfuerzo político y mediático para promover lo que es el 5586, que es lo que nosotros, tú, Daniel, Wally, Levi, Lalis, todos los que hacemos este trabajo, les dijimos a ustedes, a las personas que nos están viendo, voten por el Congreso de la República. Está demostrado y como hemos visto que es en el Congreso donde se cambia el país, es en el Congreso donde vamos a aprobar todas las reformas. No va a ser el presidente porque el presidente con sus decretos no puede tener poder absoluto sobre su programa. Y seámoslo claro, cuando la gente salió a respaldar su proyecto, la gente ya había votado, ya había decidido legislativamente qué era lo que quería para el país, para este cuatrenio. ¿Y qué votó? Votó a los partidos tradicionales, porque es como una especie, Daniel, de mentira que nos hemos creído. Y es que respeten la voluntad popular. Sí, respeten frente al proyecto de Gustavo Petro, pero esa misma voluntad popular se materializó con los resultados de los congresistas pasados. Pacto Histórico sacó unas 30 curules en la Cámara, otros 20 senadores en la Cámara Alta, y con eso no fue suficiente. Y eso origina otros problemas, como el tema de la mermelada, el tema de hacer coaliciones con partidos que no nos gustan, como el partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador, y como se ha visto en algunos casos, hasta con el Partido Cambio Radical, se ha tocado que votar proyectos. Entonces, Daniel, ¿por qué no acumular toda esa fuerza política e irse directamente a algo que está a la vuelta de la esquina? Pero ahora yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir frente al esfuerzo del presidente. Y yo lo veo a él y digo, hombre, que él sabe lo que se está jugando, él sabe el riesgo que está corriendo, él sabe que si pierde, la derecha se va a venir con toda, por ende, ni siquiera sabemos por qué lo está haciendo. Pero analicemos un poco el riesgo de lo que puede pasar. Y antes de darte la palabra, dos precedentes. De estas consultas ya parece que no hemos aprendido. Juan Manuel Santos, el plebiscito por la paz, ¿quién iba a pensar que iba a ganar el no? Y el tema de la consulta anticorrupción de la señora Claudia López, que hacía las mismas preguntas que están promoviendo el presidente en estos momentos, como la primera, que es la rebaja a los salarios de los congresistas. Esto no pasó. Y no pasó porque el sí no hubiese ganado, porque la mayoría de preguntas ganaron sobre el no en la pasada consulta anticorrupción. No pasó porque necesitamos un umbral. Y ese umbral hoy por hoy es de casi 13 millones de votos. Y antes de darte la palabra, Daniel, Gustavo Petro sacó 11. ¿De dónde vamos a sacar los otros dos? Sí, el tema, lo que te digo, es un tema bastante retador y yo creo que el presidente sabe el riesgo que representa la consulta popular, pero confía de una u otra manera en que el pueblo pueda llegar a responder. Y yo creo que ahí tú tocas dos temas que merecen un análisis, digamos que aparte. El presidente Gustavo Petro, como legado suyo, como presidente de la República, le vaya bien o le vaya mal, yo creo que él va a salir diciendo, yo hice hasta lo imposible, o sea, literalmente hasta lo imposible para que estas reformas pasaran, sobre todo esa reforma laboral, porque uno puede entender, bueno, del tema de la reforma a la salud se ha generado un debate, unas discusiones, unas posiciones y digamos que uno termina de entender a quién quieren favorecer esos sectores Y políticos aparte que es tradicionales. bastante técnico, es un debate tecnicio. A mí me parece que el tema de la reforma de la Exacto. salud es complicadísimo de entender. Daniel. Sí, es un debate más técnico y donde pues los argumentos por lado y lado uno los puede entender y uno dice, puede tener razón esta persona, puede tener razón la otra, más allá de la posición que uno finalmente tome al final de la discusión. Pero el tema de la reforma laboral es una reforma social que yo creo que cualquier persona, sea de derecha o sea de izquierda, diría, oiga, yo soy un trabajador, soy apolítico o soy de centro, soy de derecha o soy de izquierda y la reforma laboral conviene, o sea, ayuda a la clase trabajadora. Entonces el presidente como legado, yo creo que está diciendo, me juego esta última carta, gane o pierda, va a salir como el presidente que intentó por todas las formas posibles las transformaciones sociales que el país requería. Y el otro ya es el tema político, porque esto sí es una medición también de fuerzas, no solamente porque lo que tú dices, se necesitan 13.600.000 votos por lo menos para que la consulta popular tenga validez y se necesita la mitad más uno para que con el sí para que gane, ¿no? O sea, para que la gente diga, sí, necesitamos esa reforma social, sí, necesitamos la reforma laboral, la reforma a la salud y sí, queremos que a los congresistas les bajen el salario.
pero somos un país que no está acostumbrado a votar y somos un país que, como pues sucede en la mayoría de elecciones, la abstención es mayor que la gente que vota realmente. Entonces es un reto importante y tú colocabas dos ejemplos claros: Juan Manuel Santos con el plebiscito y la consulta que ya había realizado Claudia López, que de hecho también tenía, digamos, algo político detrás, y era lograr impulsarse ella como candidata a la alcaldía o también visibilizarse a nivel nacional. Y en ese momento, Juan Manuel Santos creo que cometió un error y fue el tema del discurso, las narrativas. Creo que los discursos que se estaban haciendo o ejecutando a través de los medios eran unos discursos bastante nefastos alrededor del proceso de paz. Pues tú te acordarás que dijeron que Timochenko iba a ser presidente, eso en redes sociales, el rayo homosexualizador y una cantidad de barbaridades más. Y le va mal. Le va bastante mal porque tenía medios de comunicación tradicionales en contra. El presidente los tiene en contra. Entonces, ¿qué estrategia de comunicación va a tener el gobierno nacional para que no le ganen la puja gremios como FENALCO o los partidos tradicionales? Creo que ahí tiene un punto de partida. A diferencia de Claudia López, que no recuerdo bien cómo salió esa consulta, pero ese tema del discurso anticorrupción, le sacaron canción, o sea, le sacaban una cantidad de cosas que le pegaban a la gente. ¿Sí? Más allá de que yo tampoco estaba de acuerdo con algunas preguntas de esa consulta anticorrupción, lograron tener mayores votos, no recuerdo bien cómo terminó saliendo, pero tuvieron digamos que sí tuvo un impacto en la ciudadanía. Entonces, el reto del presidente es el tema de las narrativas y el tema del discurso. Y ese tema del discurso va a pegar automáticamente a las elecciones del 2026, las legislativas y las presidenciales. Entonces, dependiendo cómo, no sé, no quiero decir que también sí, de pronto la consulta, esperemos que no, le va mal, le vaya a ir mal al progresismo en el 2026, pero por lo menos sí le enciende una alarma y decirle, tiene que trabajar más alrededor de resultados y digamos que la forma en que comunica esos resultados para dar una disputa política el próximo año. Y es que el presidente no solamente tiene a los medios de comunicación, como dijiste, en contra, sino también a los mandatarios locales, cosa que no tuvo en su momento Claudia López con su consulta. Vimos hasta el presidente Duque, expresidente Duque, ayudándole a la consulta. Por ahí la criticaba de una manera tenue, pero digamos que le facilitó el tema de la consulta. Y también pues vimos a los políticos haciéndole oposición, utilizando estos argumentos banales, triviales, bastante futiles y tontos por parte de la oposición, diciendo, como tú dijiste, que si ganaba el plebiscito nos íbamos a convertir como en Venezuela. La oposición va a hacer exactamente lo mismo. La oposición no va a hacer un debate sobre las preguntas, inclusive encontrándole una vía a cosas que todo el mundo quiere, como que le rebajen el sueldo a los congresistas, como que quién no quiere un salario digno. Es que de ahí parte lo positivo de la reforma, que no es tanto un tema técnico, sino más bien un tema obvio, que el día finaliza a las 6 de la tarde, no a las 9 de la noche por lógica, y crearle condiciones dignas a los trabajadores en lo absoluto genera una quiebra económica a las empresas, puesto que este es el mismo argumento que han utilizado históricamente cuando se les quiere entregar beneficios a los trabajadores. Esto, al contrario, esto le genera a la economía una mejora al ampliarse el poder adquisitivo de esos empleados, que son los mismos que van a consumir de esas mismas empresas, Daniel. Pero entonces volvamos al mismo tema que mencioné al principio. Los alcaldes locales están en contra de la medida. El alcalde Galán, que, hombre, yo la verdad es que este tipo, increíble el pésimo trabajo que está haciendo. Tú estás en Bogotá. Aseguró que los maestros distritales que incumplan con su horario laboral para salir a marchar mañana, martes 18 de marzo, tendrán sanciones. Por su parte, el presidente de la República le respondió que alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo, ningún maestro irá a su clase, porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño es de la dignidad que no tienen los alcaldes, porque le sirven al dinero y no a su pueblo. Daniel, opinión frente a la oposición que ha tenido concretamente la marcha que se va a realizar el día de mañana. Pues bueno, Beto, yo creo que la posición que toman diferentes alcaldes y gobernantes en general es una posición política, pues de oposición al presidente Gustavo Petro. Claramente Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, el alcalde de Bucaramanga, el señor Beltrán, Dumec en Cartagena, etcétera, son alcaldes que le han hecho oposición al gobierno nacional por un tema de ideología política.
A pesar de eso, pues se ha trabajado de manera conjunta, como debe ser, digamos también, hay que decirlo, entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Pero lo que hace Carlos Fernando Galán a mí me parece, de hecho, excesivo. Lanzar ese tipo de amenazas hacia los maestros, hacia los docentes, básicamente por ejercer un derecho constitucional. Es que esto es un derecho constitucional, pues me parece algo realmente grave y que esto muestra que los demócratas no son ellos, que aquí el demócrata es Gustavo Petro y los antiderechos y antidemocracia pues son Galán y las personas que están diciendo les descontamos el día de salario si es que no van a trabajar, a pesar de que pueden estar, a pesar de que van a ejecutar un derecho constitucional. Entonces, eso me parece realmente lamentable. Yo creo que igual FECODE ya sentó una posición, algunas personas van a salir a marchar. Conozco a algunos maestros y algunos maestros nos dijeron o me han dicho no voy a salir a marchar porque aquí en el colegio ya nos dijeron que no podíamos salir a marchar y entonces claro, esto también deja en evidencia cómo hay un sistema, entiendo que el sistema de los maestros es totalmente diferente al sistema privado, el empleado en una empresa privada, pero demuestra cómo se mueven los hilos de poder, es decir, no puedes hacer y si haces, te echamos. ¿Y qué es lo que pasa en una empresa privada, Beto? Exactamente lo mismo. En una empresa privada, si te dicen quédate a trabajar más, que son horas extras, y tú dices no porque tengo a mi hijo, a mi hija, tengo que irlo a recoger, tengo que cuidarlo, etcétera, lo que sea, pues te van a decir, pues si no te quedas, te echamos. Y algunas empresas pagan, seguramente esas horas extras, pero algunas personas no las pagan. Y otras empresas ni siquiera tienen regulado cuánto tiempo adicional puede trabajar un empleado, perdón, y cuánto le tiene que pagar el empleador por eso. Entonces, eso también lo hace la reforma laboral, es regular ese tipo de relaciones y colocar unos límites o por lo menos unas reglas claras entre el empleador y el empleado. Esto no lo quitó Uribe hace 2 décadas. Uribe nos quitó las garantías laborales con el discurso de que si le quitamos garantías a los trabajadores, es decir, si ya no pagábamos el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, sino desde las 10 de la noche, que después se redujo a las 9, pues eso iba a generar más empleo, que las empresas iban a contratar más porque la carga les quedaba más liviana, entonces iban a tener más gente. Falso. El desempleo, por el contrario, en esos gobiernos aumentó. ¿Y qué fue lo que también nos dijeron? Que eso iba a acabar con la informalidad o la iba a reducir sustancialmente. Y la informalidad año tras año ha crecido. Otro de los discursos que nos han dicho es que esta reforma laboral no genera empleo, y es que la reforma laboral, cuando uno la lee, es una reforma que lo que busca es recuperar garantías laborales. Claro que habrá que generar también otro tipo de políticas públicas para la creación de empleo, pero si quieren incentivar la creación de empleo, pues miren cómo les toca de duro a las empresas para salir adelante o cuánto cuesta hacer empresa en un país como Colombia. Pues miren por allí y digamos que brinden algunos alivios a las, sobre todo las microempresas en nuestro país, las pequeñas empresas. Pero eso es un discurso que nos han vendido. A mí la posición de Galán, más allá de lo evidente que iba a ser y se esperó hasta el último día para hacerla pública, me parece una posición de un tipo que no es demócrata. Y bueno, del día cívico por lo menos generó que los alcaldes se pusieran a trabajar. Tú mencionabas Bogotá, Bogotá está sin agua, está sin seguridad, está prácticamente sin recolección de basuras. Está el tema del metro que ya están dando y esa es digamos que la excusa de Galán para decir estamos trabajando por Bogotá, pero para de contar, el resto es un problema latente, no hay agenda a favor de las mujeres, no hay agenda a favor de habitantes de calle, no hay agenda ni siquiera para la niñez que uno vea algún tipo de claridad. Entonces, el alcalde Galán, tanto que le dicen eso a Petro, pero el alcalde de la Galán, en lugar de entrar en ese tipo de disputas y mostrarse como un pequeño dictador, debería más bien ponerse a trabajar por la ciudad. Así es, me ha sorprendido la actitud, por ejemplo, de un alcalde que siempre ha sido opositor a Petro, el alcalde de Sincelejo, el ex parapolítico, respetando el debido proceso, Yair Acuña, quien dijo que iba a respetar y que y empezó su comunicado diciendo que el presidente de la República es el jefe del Estado y como jefe de Estado, si ordena día cívico, el día cívico se cumple. Yo creo que todo esto, lo que está haciendo Galán, lo que está haciendo Federico Gutiérrez en Medellín, le favorece mucho. No tanto a la mañana, puede ser, mañana no se define nada. Mañana simplemente va a salir la gente a respaldar. Puede que no se vea tanta gente y que el saboteo funcione. El verdadero apoyo va a ser en la consulta. O sea, mañana no queremos análisis, fracasó la consulta que porque la gente no salió a marchar. No,
Acá van a haber muchos profesores que no van a marchar por miedo a que les descuenten dinero. Algo de lo que refleja el por qué hay que cambiar este país, esa opresión laboral, administrativa que hay sobre los funcionarios públicos, sobre los profesores que tienen el derecho, es un derecho constitucional de poder marchar y se lo están faltando, les están violando ese derecho fundamental consagrado en la Constitución. Daniel, en el artículo 103 de la Constitución indica que no existe un límite específico de preguntas que puedan incluirse en una consulta a nivel nacional. Me estaban haciendo aquí la pregunta por interno de que si Petro puede incluir 20, 30, 40, sí se puede. Estas preguntas tienen que ir a revisión, pre-revisión por parte de la Corte Constitucional para que sean aprobadas. Según pues algunos expertos políticos, la consulta no puede tener más de 7 preguntas para que sea fácil, para que la gente se motive a ir a votar. 7 preguntas serían 7 preguntas concretas de sí o no, para que la gente no se aburra. Yo no me quiero imaginar un formulario de 30 preguntas por persona. Creo que esto no funcionaría en cuanto a la efectividad de la consulta. La gente no saldría en masa y yo creo que no todos alcanzarían a votar. Volviendo al trámite de la consulta, Daniel, el presidente te juega otra carta política y es que mucha gente dice, Beto, pero si en el Senado se hundió la reforma laboral, ¿cómo piensa que ahora sí se apruebe digamos, en un escenario donde sea todo el Senado el que tenga que votar, donde esté la sala plena? Básicamente el presidente ya respondió a esto diciendo que no lo van a hundir 8 senadores como en una comisión, sino que para hundirlo se van a necesitar la mayoría. ¿Y el presidente está seguro que tiene mayorías, Daniel? ¿O de pronto también puede ser una jugada política para que el Senado hunda la consulta y ya Petro le entregue la carga de no querer instaurar en el país unas reformas sociales al Congreso de la República? Y en cierta u otra manera esto impulsaría el proyecto para el 2026, puesto que todo el mundo estaría indignado con ese Congreso y se reflejaría en lo absoluto un bloqueo institucional para poder instaurar las reformas que este país necesita. Sí, yo creo que esa puede ser una posibilidad. También creo que el presidente Gustavo Petro está teniendo en cuenta 2 cosas. Primero, recordemos que la reforma pensional se aprueba primero en el Senado. Esa reforma sí pasa a la comisión y sí pasa a la plenaria. Es decir, ahí el presidente tuvo mayorías. Entonces creo que puede estar leyendo. Él está seguro que tiene mayorías. Que tiene mayorías en la plenaria. Entonces veremos si las tiene o no las tiene. Si no las tiene, sí, claro, si no tiene los votos, podría llegar a generarse ese análisis y él decir, efectivamente, aquí hay un bloqueo por parte de unos congresistas de partidos tradicionales, quienes nunca han querido modificar nada en este país, sino que han querido mantener las cosas igual, y eso se puede volver un discurso de cara al 2026, que me parece que ahí tú haces un buen análisis en ese sentido. Pero aparte, Daniel, es que incluye la pregunta de la rebaja de salarios o sea, se las está tirando al Senado. Claro, les tira el balón. O sea, literalmente les dice, jueguen ahora ustedes. Como un tipo de exposición, como que les paso el balón, a ver, ¿qué van a hacer? Sí, literalmente es a ver ustedes qué van a hacer con la pelota, a ver si se van a meter un autogol o a ver si es que empiezan a armar algún tipo de estrategia detrás de todo eso. Entonces el presidente creo que tiene la posibilidad de ganar con cualquiera de las dos. Yo creo que el Senado no va a rechazar el tema de la consulta popular. Yo creo que incluso ellos, siendo oposición, pensarán que en las urnas pueden dar la disputa y pueden dar el golpe. Entonces yo creo que en el Senado va a terminar pasando. Van a devolverle la pelota a Petro. Exacto. O sea, van a decir, ¿quiere jugar al tema nacional de aprobación? Vamos a jugar. Y Daniel, ¿usted cree que el Senado sí aprueba? Yo creo que sí. Yo creo que el Senado va a terminar aprobando el tema de la consulta popular, porque ellos no siento que estén, o sea, sí siento algún tipo de temor, pero no siento que estén tan asustados de decir, bueno, nos van a derrotar o nos van a arrollar. Ellos saben que conseguir 13.600.000 votos
no es fácil, o sea, eso no es una tarea sencilla y pues colocan el reto y pues bueno, veremos cómo terminan respondiendo en el Senado. Pero sí es una jugada del presidente Gustavo Petro al decir, bueno, vamos a ver cómo terminan ellos jugando. El tema de las preguntas, como tú lo decías, tiene que ser muy conciso y muy concreto, sobre todo para poderlas comunicar bien. O sea, cuando nosotros tengamos que comunicar las preguntas, es decir, es esto, lo que se va a preguntar y pare de contar, no enredar a la gente, no volverle un tema tedioso. Escuché por ahí el ministro del Trabajo, Sanguino, que ya tenían listas las preguntas, sería bueno leerlas, socializarlas, porque eso también va a pasar un examen efectivamente constitucional. Y dependiendo de eso, pues también lo que termine en la Corte en su sabiduría, ¿no? Que también tiene muchos cuestionamientos, lo hemos visto, ha tumbado decretos a favor de la Guajira y demás, pues veremos qué termina saliendo en la consulta popular. Pero yo creo que esto finalmente se va a determinar es en las urnas, allá se va a resolver. Marchen mañana, no por el gobierno nacional, no marchen por Gustavo Petro, no marchen pensando en el 2026, marchen por la dignidad de los trabajadores, marchen por la lógica, por el progreso de este país. Y el progreso de este país está en la dignidad de los trabajadores, en la dignidad de los profesores, en todas las personas que día a día se juegan la vida para que este país avance. Marchen por ese vendedor de tintos, por el empleado de la panadería que no le pagan seguridad social, o también por ese contratista que todos los años le toca trabajar hasta los 4 primeros meses del año gratis porque no le renuevan el contrato. Marche por su familia, marche porque este país algún día tenga eso que realmente nunca hemos tenido como colombianos, que es la dignidad, una palabra muy famosa por este último tiempo. No piensen en temas políticos, la verdad hay que marchar, es por la dignidad no solamente de los trabajadores, sino de todos los colombianos. Daniel, me despido, no sin antes que nos digas por qué hay que marchar mañana y más, por qué hay que apoyar esta consulta. Yo lo que le diría a la gente es, yo tengo amigos, amigas, guardas de seguridad, personas que trabajan en temas de aseo, oficios generales, tengo personas que trabajan en empresas industriales de noche, tengo familiares que también tienen que trabajar en horarios de 10 de la noche a 6 de la mañana, y personas que tienen que dejar a sus hijos prácticamente con el hijo mayor, ¿no? Con el hermano mayor más bien, para que cuiden al hijo pequeño de casa, para irse a trabajar y seguramente que el salario no les alcance o seguramente no recibiendo un pago justo. Yo le diría a la gente, marchen por ellos, marchen por esas personas que sobreviven en Colombia, no que viven. Y nosotros tenemos que empezar a recuperar un poquitico esta dignidad y dejar que sean algunas personas privilegiadas, que ganan 50 millones de pesos, quienes empiecen a decidir el rumbo de nuestro país. Entonces, creo que la empatía es necesaria en nuestro país en todos los sentidos y marchar mañana para mí es un acto de empatía. Entonces, bueno, allá nos veremos porque yo marcharé ahí en Bogotá también. Bueno, ya escucharon a Daniel, mañana estar súper conectado desde su canal, me imagino que vas a transmitir desde las Así calles. es. Daniel, Sí. entonces por favor vayan y suscríbanse a @Daniel Monroy. Y nada, gente, desde este canal también vamos a apoyar la marcha. Los invito a todos a que se suscriban. Más del 55% de personas que ven este canal no están suscritas. Por favor, suscríbanse al de Daniel y también suscríbanse al mío. Un abrazo para todos. Chao, Daniel. Chao, Beto, gracias.